El presidente de Corea del Sur declaró la ley marcial en medio de una disputa con la oposición, acusándolos de ser partidarios de Corea del Norte. Y es que Yoon Suk-yeol, actual presidente de Corea del Sur, venía trayendo una aprobación en caída sobre sus funciones como presidente y dificultades para imponer su programa. Acusa entonces así a sus rivales de simpatizar con Corea del Norte y paralizar el gobierno. La medida implica el cierre del parlamento y la prohibición de todas las actividades políticas. Recordemos de que la gran mayoría que conforma el Parlamento de Corea del Sur pertenece a la oposición. Es por ello de que no lo dejan gobernar como él quisiera, y frente a un triunfo exponencial en abril del presente año por parte de la oposición, peor aún, las cosas se agravaron para el presidente actual del Corea del Sur. Y es que el presidente surcoreano declaró este martes la ley marcial de emergencia, acusando a la oposición del país de controlar el Parlamento, simpatizar con Corea del Norte y paralizar el gobierno con actividades contra el Estado. Poco después, en un clima de conmoción y protestas, la Asamblea Nacional votó a favor de levantar la medida, aumentando la incertidumbre en el país. Cabe mencionar de que hubieron demasiadas protestas. En un discurso televisado en directo a la nación, mencionó lo siguiente: para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y eliminar los elementos antiestatales, por la presente declaró la ley marcial de emergencia. Tras la declaración de Yoon, Park An-soo, el comandante a cargo de aplicar dicha ley, ordenó el cierre del parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarán sujetos a control, es decir, eliminarían la libertad de expresión de los medios de comunicación, quienes su deber es informar de absolutamente todo lo que pasa en el país. Todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, los consejos locales, los partidos políticos y las asociaciones políticas, así como las asambleas y manifestaciones, están estrictamente prohibidas y los medios de comunicación estarán sujetos a control, fue lo que anunció en un comunicado. Posteriormente, las tropas del comando militar nombrado bajo la ley marcial ingresaron en el complejo de la Asamblea Nacional, frente a la cual se han consagrado ciudadanos en protesta contra dichas medidas. Cabe mencionar que la Asamblea Nacional se encontraba cerrada, por lo que los militares no dudaron en romper las ventanas con tal de ingresar. En imágenes de televisión en directo emitidas por las cadenas locales, también se vio a la Asamblea Nacional de Corea del Sur precintada y con policías custodiando la entrada, mientras helicópteros aterrizaron en el tejado del edificio en Seúl. La declaración de la ley marcial suscitó la oposición inmediata de los políticos, incluido el líder del propio partido oficialista, Han Dong-hun, que calificó la decisión de equivocada y prometió detenerla con el pueblo. Por su parte, el líder del opositor Partido Democrático, Lee Jae-myung, que perdió por un estrecho margen ante Jung en las elecciones presidenciales del 2022, calificó el anuncio de Jung de ilegal e inconstitucional. Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional abrió una sesión plenaria para bloquear la declaración de la ley marcial. 190 de sus 300 miembros presentes votaron a favor de levantar dicha medida. Según la ley surcoreana, los legisladores no pueden ser detenidos por el mando de la ley marcial y el gobierno tiene que levantarla si la mayoría de la Asamblea Nacional lo pide en una votación. Es justamente lo que sucedió. Poco después, en imágenes transmitidas en vivo, se vio a manifestantes concentrándose ante el Parlamento para protestar contra dicha medida. La sorprendente decisión se produce mientras el conservador Partido del Poder Popular de Jung y el progresista Partido Democrático, principal fuerza de oposición, siguen discutiendo sobre el proyecto de presupuesto para el próximo año. La semana pasada, los diputados de la oposición aprobaron un plan presupuestario significativamente reducido a través de un comité parlamentario. Nuestra Asamblea Nacional se ha convertido en un refugio para delincuentes, una guarida de la dictadura legislativa que pretende paralizar los sistemas judiciales y administrativos y anular nuestro orden democrático liberal, dijo Jung en su discurso. A través de esta ley marcial construiré y protegeré la libre República de Corea, que está cayendo en las profundidades de la ruina nacional, agregó, invocando el nombre formal de Corea del Sur. Jung, cuyo índice de aprobación ha descendido en los últimos meses, ha tenido dificultades para imponer su programa ante un parlamento controlado por la oposición desde que
asumió el cargo en el 2022. Su gobierno ha estado bloqueado en un callejón sin salida sobre el proyecto de ley de presupuestos del próximo año. La oposición también ha intentado aprobar mociones para destituir a 3 altos fiscales, incluido el jefe de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, en lo que los conservadores han calificado de venganza contra sus investigaciones penales sobre Lee, considerado favorito para las próximas elecciones presidenciales del 2027 en las encuestas de opinión. El mandatario también ha rechazado las peticiones de investigaciones independientes sobre los escándalos en los que están implicados su esposa y altos funcionarios, lo que ha provocado rápidas y enérgicas críticas de sus rivales políticos. Sin tener en cuenta los medios de subsistencia del pueblo, el partido de la oposición ha paralizado la gobernanza únicamente en aras de la destitución, las investigaciones especiales y la protección de su líder frente a la justicia, fue lo que Jung mencionó en su discurso. Acusó también a los legisladores de la oposición de recortar todos los presupuestos clave esenciales para las funciones básicas de la nación, como la lucha contra los delitos de drogas y el mantenimiento de la seguridad pública, convirtiendo el país en un paraíso de la droga y en un estado de caos de la seguridad pública. Jung tachó a la oposición y mayoritaria en el parlamentario de 300 miembros de fuerzas antiestatales que pretenden derrocar el régimen y calificó su decisión de inevitable. Eliminaré las fuerzas antiestatales lo antes posible y normalizaré al país, dijo, al tiempo que pedía al pueblo que creyera en él y tolerara algunos inconvenientes. La Casa Blanca declaró que seguía de cerca la situación en el país, donde se encuentran miles de tropas estadounidenses también. La medida de Jung es la primera declaración de ley marcial desde la democratización del país en el 87. La última ley marcial del país fue en octubre del 79. Pues actualmente el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol anunció que levantaría la ley marcial de emergencia que había decretado para proteger el orden constitucional de las fuerzas comunistas norcoreanas, medida que después el parlamento votó para revocar. En una sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional obtuvo 190 votos a favor de levantar la ley marcial, lo que según la constitución surcoreana obligó al presidente a retirar esta medida. Hace un momento la Asamblea Nacional pidió que se levantara el estado de emergencia y hemos retirado a los militares desplegados para las operaciones de la ley marcial. Aceptaremos la petición de la Asamblea Nacional y levantaremos la ley marcial en una reunión del gabinete, afirmó el mandatario en un discurso televisado. La agencia de noticias Yonhap informó que Yoon Suk-yeol pondrá fin a la ley marcial una vez que se reúnan todos los miembros del gobierno. Miles de manifestantes se congregaron en la madrugada del miércoles frente a la Asamblea Nacional para protestar en contra de dicha ley y pedir la dimisión de Jung. La concentración espontánea tuvo lugar después de que el presidente anunciara en la noche del martes, pasadas las 10 de la noche, la medida, lo que tomó por sorpresa al país asiático, siendo la primera vez que es decretada después de los años 80. Esto ha sido un intento sin sentido de destruir la democracia surcoreana, fue lo que explicó F. Kim Seong-hyo, un empresario de 60 años que acudió a las protestas en las que participaron desde adolescentes a gente de avanzada edad que entonaban repetidamente el himno nacional. El posterior giro de 180 grados de Jung provocó un júbilo de los manifestantes que, a pesar de las bajas temperaturas, habían permanecido en vigilia durante toda la noche desafiando la orden del mandatario. Unos 190 legisladores habían conseguido entrar en el edificio precintado de la Asamblea Nacional en las primeras horas del miércoles, donde votaron unánimemente a favor de una moción para bloquear la declaración de la ley marcial y pedir su levantamiento. Según la Constitución, la ley marcial debe levantarse cuando la mayoría del Parlamento así lo exija. Yo soy Lovely Les. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.